Hola, soy Galán López de Finanzas con Alma, mi podcast de las finanzas y los negocios conscientes, un espacio de encuentro para encontrarte y reconocerte a ti mismo, entre reflexiones y vidas ajenas que nos sirva de inspiración, para seguir impulsándonos cada día a ser un poco más sabios y abundantes. ¿Por qué lo hace, señor Anderson? ¿Por la verdad, por la justicia, por el amor? Bueno, en las palabras textuales, no recuerdo exactamente, pero venían a decir eso, ¿no? Le preguntaba el agente Smith a Neo en la última película de la trilogía Matrix. Y él le contestaba, porque yo lo decido, básicamente. No hay mayor misterio. En esa respuesta se concentraba la voluntad como individuo, como ser humano, el decidir desarrollar, desplegar su realidad básicamente a partir de su mera voluntad, ¿no? Como decía. Entonces, inevitablemente nos preguntamos realmente qué es ser humano. Es decir, cuando observamos una botella, cuando observamos una mesa, cuando observamos un coche, una casa, digámoslo así, que son objetos concluidos, ¿no? Es decir, tienen un propósito, estuvieron diseñados para algo concretamente. Pero, ¿el ser humano qué es el ser humano? Es decir, un homínido racional, aquí y ahora, y poco más. No, ¿verdad que no? Somos más que homínidos racionales, ¿no? Pero al mismo tiempo no somos mucho más y ya está. Es decir, estamos siempre abiertos al cambio, a la transformación. Es más, de hecho, es la transformación la esencia misma de ser, ¿no? Pero incluso el mismo concepto ser humano no deja de ser un concepto cerrado, concluido, que empobrece realmente lo que es ese ente, ¿no? Ese ente que se supone que está siempre abierto al cambio. Nunca está finalizado. Incluso aunque querramos estar finalizados, nunca lo estamos, ¿no? Hasta que abandonamos esta vida biológica terrenal. Entonces es como que ese ente es un poco singular. De hecho, no hay nada parecido en la naturaleza que sea capaz de definirse a sí mismo desde la permanente transformación. Porque cuando vemos un perro, diríamos, bueno, también es un ser consciente, con una conciencia singular, desde su singularidad, tiene su conciencia, su sensibilidad, pero siguen estando muy determinados a nivel genético, ¿no? Están muy condicionados por el determinismo genético, pero el ser humano no, es como que, ¿qué es el ser humano? ¿Un ser racional y punto? No, porque estamos siempre en constante transformación. No somos solamente seres racionales. Mi computadora es racional. Si cojo ahora la calculadora que tengo en el Windows y le digo cuánto es 2 más 2, es 4. Lógicamente, esto extrapolado a nivel de código se vuelve muchísimo más complejo y crea sistemas de gestión de datos, como es este sistema operativo que yo uso en mi PC, el Windows, etcétera, ¿no? Pero son sistemas lógicos, son sistemas que usan la lógica a partir de la cual se desarrolla un razonamiento de procesamiento. Pero digamos que mi computadora está limitada por esa función. O sea, empieza y acaba con un propósito muy definido. Pero el ser humano... ¿Qué es el ser humano? Y ya estas reflexiones son un poco filosóficas, ¿no? Bastante filosóficas, porque si lo pensamos detenidamente,
a cuestionarnos estas preguntas, lo que estamos haciendo es delimitar, es bordear, mejor dicho, los límites propios de la razón y por tanto del lenguaje, porque el lenguaje humano se basa... es la frontera natural que tiene nuestra inteligencia para analizar eso que llamamos realidad. No hay más, o sea, más allá de la lengua no hay nada desde el ser, ¿no? Desde el ser humano. Y claro, eso que llamamos realidad, por otro lado, ¿qué es, no? Porque el mismo concepto de realidad también no deja de tener previamente una serie de creencias de lo que consideramos que es realidad, ¿no? Pero volviendo al ser humano, o sea, el ser humano es un ser inacabado, como decía, y cuando lo defines es pretender un ser presente y acabado, ¿no? Cuando no es así, como una botella o como un animal que está muy condicionado por, como decía, por su determinismo genético. Pero la esencia del hombre es estar abierto a la posibilidad. Sin posibilidad no es existente, no es. Su esencia es no ser. O sea, se podría concluir que su esencia es no ser. No somos porque estamos constantemente en la posibilidad, ¿no? Y por tanto, digamos que nuestra condición natural es estar en la posibilidad y por tanto no somos un ser, porque un ser ya, el mismo concepto de ser supone que es algo concluido, ¿sabes? Y nuestra esencia es no estar concluidos nunca. Por eso, digamos que si tenemos que deconstruir si tenemos que deconstruir nuestra definición como seres humanos, tendríamos que rechazar el término de seres humanos. Por eso he hecho alusión antes al concepto de ente, porque digamos que es un grado inferior ya, ¿no? No parte del concepto de ser humano que ya preconcibe ciertas creencias de lo que se supone que creemos que somos. Por más básicas que sean esas creencias, partimos de ellas. Por tanto, ya hay una construcción conceptual, ¿no? Es decir, que no parte de la esencia, de la sustancia, de lo que posiblemente somos, ¿no? O sea, ese ente al que llamamos ser humano, pero eso ya presupone una idea de ser, como decía, se le vincula a eso, a lo que llamamos ser, y este forma la realidad en el instante que es, no antes, ¿no? Estoy narrando en voz alta unos apuntes que tomé de un pensador, de un filósofo creo que argentino, en relación al pensamiento de Martin Heidegger, el filósofo más importante del siglo XX, al menos en la filosofía occidental, ¿vale? Que, bueno, fue un pensador de la primera mitad del siglo XX que, bueno, empezó a pensar sobre lo que significa ser humano, porque ya desde los tiempos de Platón, o sea, que partimos de la base de que el ser era una cosa hasta que vino Martin Heidegger y dijo, bueno, vamos a ver, estamos preconcibiendo ciertas ideas previas de las cuales estamos concibiendo ciertas ideas previas al concepto de ser humano, a partir de las cuales lógicamente creamos el concepto de ser humano, pero realmente si empezamos a analizar esas ideas previas, el concepto de ser humano no deja de ser una construcción y por tanto habría que decir que es un ente en constante cambio, y ese constante cambio es lo que le define. Por tanto, el ser humano es mucho más que un ser racional aquí y ahora, es un ser trascendente que solo es en su condición de llegar a ser, ¿vale? Es un ser trascendente, ¿vale? Porque una mesa no puede trascenderse a sí misma. Una mesa es lo que es. Existe y acaba en sí misma con un propósito, con una función y con una razón de ser en la realidad que no tiene más que eso. Pero el ser humano, no, o sea, solo somos en cuanto a posibilidad. Solo somos en cuanto a posibilidad, dotando de toda clase de significados la realidad pasada, presente y futura. O sea, somos el único ente
consciente de sí mismo que es capaz de dotar significado al pasado, al presente y al futuro. ¿Vale? Y como decía antes, la realidad, ¿qué es la realidad? Porque la realidad, o sea, si el ser en constante cambio, ¿vale? Que es ese... Si ese ente en constante cambio, que es a lo que llamamos convencionalmente a ser humano, se está haciendo en el cambio, porque su propia naturaleza, significa que la realidad que supuestamente con la cual interactúa no existe objetivamente. Porque claro, yo dependo de esa realidad, pero esa realidad depende también de mí. Por eso el concepto de realidad también es relativa, porque si el ser no es sin la realidad, tampoco la realidad lo es sin el ser. Es una correlación natural, intrínseca natural, ¿vale? El ser crea la realidad y esta al mismo tiempo incide en el ser, volviendo a interaccionar este ser con esa realidad, lo que imposibilita salir de ese círculo cerrado para analizar nada externo a él, ¿vale? Y vuelvo otra vez haciendo alusión con esta reflexión a los límites naturales del lenguaje. El lenguaje, o sea, la lengua no intenta definir la realidad sin el lenguaje. Es imposible. Intenta definir algo, cualquier fenómeno de la realidad, sin el lenguaje. Estamos atrapados en la esfera. En la esfera ser realidad, ser barra realidad. Entonces, esto parece conceptos muy abstractos, pero en realidad lo que hace entrever es que todas nuestras verdades, da iguales cuales sean, están profundamente condicionadas a preceptos previos que las han construido. Y cuando intentamos deconstruir, ¿vale?, para llegar a una supuesta sustancia, a una supuesta esencia, nos encontramos una y otra vez con ese ente que está en constante cambio y que es creador de significados, a lo que llamamos, coloquialmente, como decía, ser humano, ¿vale? Cuando conoces algo no lo haces tal como es, sino a través de los esquemas que inevitablemente impone la razón. ¿Cuáles son los esquemas de la razón? Garantiza la objetividad del conocimiento. Ese era el gran debate que Kant lo llevó a cabo y luego Martin Heidegger intentó llevar a cuestionarlo, ¿no? Empezó a deconstruir todo esto. Bordeando desde el pensamiento crítico, desde la filosofía, los mismos límites del lenguaje, ¿vale? Y claro, estoy hablando de que es ser humano, que es ser realidad, y estoy hablando de los límites del lenguaje, pero claro, es que al final estamos hablando de lo mismo. El lenguaje intenta ir a la sustancia de las cosas cuando intentamos reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Y digo todo esto, y claro, ¿qué tiene que ver con todo esto con tu podcast? ¿Qué tiene que ver toda esta paja mental con tu podcast, no? Y es un poco... es un poco una crítica, al mismo tiempo también una forma de dar la razón a toda la literatura de desarrollo personal, de autoconocimiento, de que al final todos... Unos son más racionales y más operativos, otros lo hacen más desde la inteligencia emocional, otros lo hacen más desde la espiritualidad, pero todos partimos de esquemas previos de lo que entendemos por desarrollo personal, mejor dicho, de lo que entendemos como como seres humanos, de lo que entendemos que es ser humano, mejor dicho, de lo que entendemos que es ser humano y cómo supuestamente potenciar eso, ¿no? Y muchos, claro, te ayudan o te impulsan a desarrollarte en
en diversas líneas, en diversas corrientes de filosofía, estilos de vida, valores. Lógicamente, quienes predican estos diversos, cada uno de estos diversas formas de desarrollo personal, lo hacen desde sus esquemas personales, desde esos entes en constante cambio que han materializado una realidad con la cual ellos les han dado unos resultados en el plano terrenal, y luego ellos lógicamente lo difunden a otros para ayudarles también a sumarse a sus caminos de vida existenciales, ¿no? Pero es muy importante muy importante pensar en estas cuestiones, aunque puedan parecer que es un debate sobre el sexo de los ángeles. No lo es de vital importancia, porque todos tenemos momentos de crisis vital, y todos hemos dejado de creer en nosotros mismos, y todos hemos tenido hambre de buscar otros referentes, y eso es muy bueno, porque significa que son como faros en mitad del oleaje, ¿no? De nuestro camino en la vida, de nuestros viajes vitales de vida. Pero también al mismo tiempo, a nivel subconsciente, no nos acabamos de dar cuenta de que también nos estamos exponiendo a no ser soberanos de nuestras vidas, ¿no? Lo que a uno le vibra, lo que a uno le parece bien, puede que a ti no. O puede que en esa etapa de tu vida no. Y está bien, está mal, eso es relativo, ¿no? Lo que a uno le funciona a nivel financiero, a nivel económico, puede que a otro ente en constante cambio, porque es nuestra esencia como seres humanos, lo que decía ese ente que está abierto a la posibilidad, porque no puede ser otra cosa que estar siempre abierto a la posibilidad, ¿vale? No puede ser algo concluido. Puede que necesite hacer cosas que otros no lo comprendan. Otros entes abiertos a la posibilidad, desde sus caminos, desde sus materializaciones de realidad, no puedan entenderte a ti. Porque tu relación de ese ente abierto a la posibilidad con esa materialización de tu realidad, solo la entiendes tú en el fondo de tu ser, ¿no? Y Martin Heidegger decía que como somos el único ente que es capaz de trascenderse a sí mismo y de dotar de significado la realidad, pero no solo la realidad presente, señores, Vale, hay ciertos animales que tienen cierta conciencia del pasado, pero poco más. No se pueden proyectar hacia el futuro. El ente singular, que soy yo y otros tantos, sí que lo puede hacer. O sea, es capaz de dotar significado no solo el pasado y el presente, sino también el futuro. Telita. No hay nada más en la madre naturaleza, al menos en el cosmos visto, y no, en el cosmos visto no, es que en el cosmos entero no puede haber otra forma de entidad así. Es que es la cúspide de la conciencia dentro de los parámetros de esta realidad físico-temporal en la que estamos todos, ¿no? Es decir, uno de los padres del lenguaje, de la filosofía lingüística, o sea, de la filosofía analítica. La filosofía analítica parte del análisis de todo, de construyendo al máximo posible los límites naturales del lenguaje, ¿no? Para intentar llegar a la sustancia de las cosas, si es que hay una sustancia. Porque ya el concepto sustancia es un concepto acabado. Volvemos a darnos cuenta que estamos en la esfera cerrada, que no podemos salir. De esa esfera de lo que creemos que está abierta, pero en realidad no, estamos atrapados, ¿no? Estamos atrapados por el mismo lenguaje, estamos atrapados. Y no hay manera de poder salir de ahí. De ahí de que el concepto de Dios, como se supone que es la sustancia trascendental absoluta,
el mismo lenguaje reconoce que con los lenguajes, con los parámetros, con los esquemas, con la lógica del lenguaje, no hay otra manera, no hay otra posibilidad de poder acceder a Dios, porque estamos en la esfera de los límites del lenguaje. Y por tanto, ante Dios mejor callar, ¿no? Ludwig Wittgenstein, que era el padre de la filosofía analítica, perdón, se me ha ido la olla y no he mencionado su nombre, hablaba de esto, ¿no? Claro, Martin Heidegger partía al final de que un ente abierto a la posibilidad, un ente que su naturaleza, vuelvo a reiterar por enésima vez, su naturaleza es estar abierto a la posibilidad, porque no puede ser otra cosa, y por tanto es ingeniero de significados, ¿vale? Significados que por tanto es lo que materializa la realidad. Pues esto inevitablemente conlleva a ser mucho más humildes, ¿no? A ser mucho más humildes de que quizás la Matrix no era solamente virtual, sino que la Matrix está en nuestro propio cerebro. La Matrix son los límites propios del lenguaje, porque los propios límites del lenguaje nos hace reconocer, como con brillantez en su obra Ser y Tiempo hizo Martin Heidegger, de que no podemos hablar de lo que está fuera de ella, y que como mucho del lenguaje, y que como mucho lo podemos acuñar de alguna manera, con algún esquema conceptual, ¿no? En la filosofía, debatir sobre cuestiones que están más allá de la realidad, de los límites del lenguaje, se le llama metafísica. O sea, el lenguaje, bueno, esto lo voy a llamar de alguna manera, lo voy a llamar metafísica, pero está fuera de los límites de mí, ¿no? Y obviamente también el lenguaje, lógicamente, hay que tener en cuenta que la filosofía para analizar la realidad, opera única y estrictamente desde la razón, ¿no? Pero también desde la razón, lógicamente, crea estructuras, esquemas, formado por creencias previas, como es la religión, ¿no? Pero desde la religión, la teología, el misticismo, la espiritualidad, pero lo que es el concepto, vamos a decir, el concepto más básico de todo eso, de toda esa esfera de esquemas, sería, desde la razón, desde la filosofía, sería la metafísica. Pero bueno, esto es realmente apasionante. Es decir, al final, el hecho de que seamos humildes y reconozcamos que estamos presuponiendo lo que es la idea de ser, ¿no? O sea, un ser que no está aquí y ahora. Porque un ser, como decía, como está concluido, debería estar aquí y ahora, como una mesa, como un animal condicionado por su determinismo genético. Pero el ser humano no está condicionado por el aquí y el ahora, es que trasciende, porque es capaz de crear, pues eso, significados sobre tanto su presente y pasado, pero también su futuro. Por tanto, trasciende. Y la realidad objetiva no existe. No existe. No existe. Y aunque digamos que sí que existe, ¿eh? No, yo estoy viendo ahora mismo tengo aquí delante de mí un libro. Este libro existe, y si otra persona estuviera en la habitación vería este libro. Pero claro, su percepción de ese libro no es la misma que la mía. No existe la objetividad, porque está filtrada por su conciencia. Y su conciencia está... su conciencia, es decir, su lado mental, ¿vale? Opera única y exclusivamente a través del lenguaje. O sea, tela, ¿eh? Así que bueno, yo llevo media hora de paja mental, no lo voy a dejar ahí. Pero
Pero esto conlleva muchas reflexiones, sobre todo, bueno, infinitas reflexiones, pero entre ellas aprender a ser humildes, a estar abiertos a la perplejidad de la vida, a no descartar la idea de Dios tan a la ligera como solemos hacer los seres humanos, porque somos muy crédulos de nuestro lenguaje, ¿no? Operamos a través del lenguaje, y todo lo que yo razono para mí me convence, son mis esquemas, son mis ideas preconcebidas, y a partir de las cuales yo opero y estructuro mis razonamientos y todo, ¿no? Pero chico, que no, tanto tú como yo estamos en la esfera de ser / realidad, y no podemos salir de ella. Y puede que sea osado hablar de la existencia de Dios, ¿no? Pero también es lo contrario, y por tanto el misterio está ahí, el telón de fondo no se ha venido abajo. Seguimos estando en la cueva, en la caverna, mirando las sombras que se dibujan en la pared a la que estamos viendo a espaldas al exterior, ¿no? Y es así. Yo por eso soy de la idea de que, como somos ingenieros que somos ingenieros que creamos constelaciones de sentido, y no hay nada más en el puñetero universo que haga eso, nada. Podemos encontrar otros extraterrestres, pero también serán entes abiertos a la posibilidad, como nosotros, por ser conscientes de sí mismos y por tanto con capacidad de dotar de significado la realidad, ¿no? Como decía Martin Heidegger, el título mismo de su obra decía, era ser y tiempo. El ser, eso que llamamos ser, es algo concluido y por tanto no se le puede definir, ¿no? Al ser humano como ser, sino como algo abierto a la posibilidad permanente, ¿no? Y por tanto no concluido en el presente. De ahí que trascendamos el tiempo en significados en el pasado, presente y futuro. Ahí lo dejo, y espero que más o menos te haya gustado esta reflexión de mi podcast. Hasta el siguiente.